Nuestro segundo invitado de hoy es Andrea González Nader, compañera de fórmula de Don Villa, de Fernando Villavicencio. Andrea, un gusto tenerte en estos micrófonos nuevamente a los años que te veo. A los años, pero tú estás igualito, ¿ah? Lástima igualito. que tú no estás igualita porque estás con mascarilla. No, sí estoy igualita. Ya. Ha sido la misma entonces. Siendo responsable. Andrea, entiendo que tu candidato presidencial, Don Villa, o Fernando Villavicencio... Don Villa, ya le gusta que le digan ha sido Don Villa, amenazado por una banda delictiva. Sí, la tercera, pero en realidad esto es normal cuando llegas a estos últimos 20 minutos de partido, como lo veo yo. Ya esta recta final, vamos más o menos 60 y pico de días en esta aventura y las cosas van cayendo por su propio peso. Un poco como dice Quijote, ¿no? Ladran Sancho, señal de que avanzamos. Igual no estamos bajando ningún tipo de cuidado ni de defensas que debemos tener, sin exponer tampoco a la población, lo que es lo más importante. Y creo que esto tal vez se ponga un poco más intenso en miras de que ya nos acerquemos al 20 de agosto. Andrea, ¿cuáles son los principales ejes del plan de gobierno de tu binomio y qué áreas atenderías tú en caso de llegar a la vicepresidencia? Ay, creo que aquí me conocen y a mí me cuesta mucho quedarme quieta, quedarme sentada en una oficina. Y es curioso que la Constitución del Ecuador es uno de los pocos países del mundo que le dice qué hacer a su vicepresidente. Según la Constitución, la vicepresidencia solo tiene dos funciones bien establecidas: reemplazar al susodicho de manera permanente o temporal y aquellas que le delegue el presidente. Como yo construí el plan de gobierno con Fernando, y es un plan de gobierno que habíamos soñado desde su anterior campaña para asambleísta, donde yo estaba segunda debajo de él en la papeleta, siempre hablamos de desarrollo sostenible. Siempre hablamos de que el petróleo se nos iba a acabar, de qué íbamos a hacer con esos pasivos ambientales de la Amazonía que Fernando conoce muy bien, por su lado de la cercanía al sector petrolero y yo por el lado del desarrollo sostenible. Entonces, vicepresidencia en estos momentos va a ejecutarse como un eje transversal. Y te voy a explicar por qué no son competencias del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros pedimos desarrollo sostenible, economía verde y cambio climático. Y estas tres cosas te pueden sonar a que tal vez son competencia de un Ministerio de Medio Ambiente, pero no es así. Porque, por ejemplo, para economía verde, yo hablo de cambiar el subsidio que tenemos actualmente de diésel a nuestro sector productivo por un subsidio para paneles solares. Ya existe ahorita una lata de atún producida en Manta, Ecuador, que se vende a un precio mayor porque es producida con paneles solares. Empresas que tienen 25-30% de su energía con paneles solares ya pueden vender productos a mucho mejor nivel. Europa está totalmente abierto al mercado a estos productos con carbono neutral. Entonces yo, para hacer esa transición energética a una energía limpia, no puedo hacerlo desde un ministerio. Necesito que sea un eje transversal entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía. Es un eje transversal. Segundo ejemplo de otro eje transversal: desarrollo sostenible, que podemos pensar que es competencia de un ministro de Medio Ambiente. Desarrollo sostenible habla de los ODS de la ONU. Ahí tienes inclusión de género, acceso a agua y saneamiento, que va mucho más del lado del Ministerio de Salud que del Ministerio de Medio Ambiente. Y tercero, cambio climático, que, seamos honestos, si yo hubiera puesto esto sobre la mesa hace un año o dos, hubieran pensado que soy una activista más por el tema de medio ambiente. Pero a puertas de un niño, cuando yo hablo de cambio climático, hablo de la liberación de fondos internacionales para países como Ecuador, que son los más afectados por el cambio climático. Y precisamente usted señala lo que va a acontecer en poquísimo tiempo: la presencia de este fenómeno El Niño, que en el pasado fue destructor. Eso hay que recordar, años 83, 97, destructor. Es difícil recuperarse económicamente, pero se dice que si hay prevención se puede mitigar, se puede lograr que los daños sean peores. ¿Cómo van a hacer ustedes si es que llegan a la presidencia de la República y con un niño encima? Porque estamos hablando de que en noviembre, diciembre serán los efectos mayores y el presidente pues se posesionaría más o menos en diciembre. Estamos hablando. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo están planificando aquello? Y te soy sincera, no es que se viene un niño, ya comenzó. La temperatura superficial del Pacífico está totalmente por encima de lo normal, lo cual ya está afectando nuestro sector pesquero. Me refiero pesquero. al desate, ¿no? O sea, cuando vengan todas las lluvias. El pesquero ya está afectado. Nosotros ya tenemos el sector productivo pesquero que está siendo afectado, sobre todo la pesca artesanal, donde los peces pelágicos, que son los que normalmente encuentras en las partes superficiales, están bajando para encontrar temperaturas más frescas, ¿no? Ni hablemos de las noticias a nivel internacional, porque nos podemos quedar horas. Este tema del cambio del niño ya se enfoca hasta desde la ONU
como un sistema ahorita para prevenir el mayor daño que le puede hacer a nuestra población. Una de las pocas cosas que estoy de acuerdo con el gobierno actual es la compra de puentes Baileys, que ya se está ejecutando para poder prepararse, porque tú lo primero que haces con un enemigo en guerra es tumbarle el puente. Si nosotros no tenemos acceso a través de los puentes, va a ser imposible ayudar y tener una reacción en territorio rápida para quienes lo necesiten. Segundo, el tema de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Hemos hablado con los camaroneros medianos, pequeños, grandes. Tenemos que hacer una moratoria de la cantidad de suelo que se destina para la producción de camaroneras. ¿Por qué? En primer lugar, porque así mantienes el precio del camarón en un sistema de oferta y demanda que no voy a explicar porque creo que todos estamos familiarizados, pero aparte de eso, había un proyecto para utilizar toda la tierra de suelo bajo, que viene a ser bosque seco tropical, por así decirlo, para hacerlo camaronera. En el momento que tú pones agua salada sobre tierra fértil, esa tierra se vuelve infértil y es un costo enorme recuperar ese suelo. En miras de que vamos a necesitar mayores terrenos de cultivo como tal, ni hablemos con el arroz, se va a empezar una moratoria para que el uso del suelo de las camaroneras se va a limitar entonces se vaya limitando, la construcción de camaroneras. Se vaya limitando la cantidad de espacio que tienen para hacer el recurso camarón. Hay muchos que ya están concesionados y no están siendo utilizados. Esto no quiere decir que se va a parar. E incluso a los camaroneros les conviene porque el precio ha estado bajando por la cantidad de oferta que ahora tienen, es más que la demanda. Por otro lado, el tema de la prevención en salud. Desde ya deberíamos estar fumigando. No deberíamos esperar a que recién empiece la primera lluvia para poder fumigar para el vector mosquito. El mosquito es el animal más peligroso del mundo. Más humanos mueren por la picada de un mosquito que por cualquier otro animal por la cantidad de enfermedades que estos te generan. O sea, tienes malaria, dengue, chikungunya, entre otras. Entonces, la prevención, el tema también de acceso a agua potable. Porque si no tienes una comunidad entera con cólera o tifoidea, el agua se mezcla cuando cae el niño. Entonces, ¿cómo hacemos en primer lugar? Y este es un proyecto que también va dedicado a nuestras poblaciones que sufren el impacto de la minería ilegal. ¿Ustedes se acuerdan de Santa Rosa? Sí, señor. 1.500 personas en un hospital en un fin de semana, porque estos zánganos de la minería ilegal se les suelta la relavera de oro ilegal, contaminan la toma de agua de Santa Rosa con plomo y mercurio, y 1.500 personas en un hospital te colapsa el sistema sanitario. Hay unos monitores de calidad de agua que son unas cositas pequeñitas que pones al pie de la toma de agua y te emiten la calidad del agua en tiempo real, si tienen plomo, mercurio, coliformes, cualquier cosa que pueda afectar la salud de esas personas. Si bien no puedo ahorita prometer agua limpia en todo el territorio, lo que sí se puede es, donde hay tomas de agua para población, poner estos sensores. Ese plan se llama el Plan Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua, Aire y Suelo. Sencillo, porque eso es lo que es. $1 invertido en sanidad le ahorra $4 al Estado. Por supuesto que es más sostenible económicamente prevenir que las personas se enfermen a dejar que se enfermen y que las atienda un hospital público o el IES. Entonces, va concatenado también con cómo efectivizar el IES. Tenemos muy poca inversión en prevención, totalmente cero. O sea, las campañas de prevención en este país son prácticamente nulas. Andrea, estamos conversando con Andrea González, candidata a vicepresidente de la República con el movimiento Construye, con Fernando Villavicencio. Tenemos un discurso muy claro del candidato Villavicencio con relación a la corrupción. Yo creo que no hay persona que no identifique a Fernando Villavicencio como un adalid en esta lucha contra las mafias, contra la corrupción, y tenemos una Andrea González que no de ahora, sino de hace muchos años, es una activista ambiental que tiene muy claros los objetivos y que pues han buscado esa sinergia, ¿no?, de una parte fuerte en lo ejecutivo y esta parte ambiental. Sin embargo, el otro día hablando, y aquí pues coloquialmente entre un grupo de amigos, les preocupaba un poco este discurso duro que tú tienes con relación al tema ambiental y el hecho, por ejemplo, que en algún programa o de radio habías conversado sobre el tema de la extracción minera, del tema camaronero, del tema de la balsa, del tema de las maderas. Es decir, veo que la gente, si bien es cierto, respeta el tema ambiental, como que están escuchando como que también puede ser una barrera que Andrea González entre un poco así con el látigo verde a poner orden en el tema, que obviamente sabemos que son temas importantes y que deben ser tomados en cuenta. Entonces, sí es importante estos espacios como para que nos expliques desde el punto de vista de la rectoría que tiene el Estado respecto al tema ambiental, que entiendan que esto no es que tú vas con un látigo a prohibir todas estas actividades, sino que van a ser reguladas. No, me gusta más el machete, no, mentira. A ver, es importantísimo destacar que Andrea González no es una activista ambiental. Y es normal, para los que no estemos familiarizados con los términos, es totalmente normal. Así ¿no? es. O sea, es muy fácil clasificar a una persona, por ejemplo, un veterinario con un animalista, ¿ok? Es más o menos la misma comparación.
yo soy ingeniera en medio ambiente y especialista en desarrollo sostenible. La idea de extraer minería, de plantar balsa, de hacer camaroneras, es la promesa de campaña que tenemos. Nosotros apostamos por el sector productivo. Al contrario de lo que puedan creer las personas que no están familiarizadas con el tema de desarrollo sostenible, habla justamente de un desarrollo económico que sea sustentable en el tiempo y que no merme los recursos con los que necesita vivir una población. ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta más. Yo estudié Ingeniería y Medio Ambiente en la Universidad del Pacífico, que es una escuela de negocios. Tuve formación económica, me gusta mucho la economía, mi padre es economista, mi mamá es ingeniera comercial. Crecí en un entorno donde la economía, tanto la micro como la macro, determinan lamentablemente la política de este país. Y estoy totalmente en contra de un Estado paternalista que te secuestra el voto a costa de un subsidio eterno. Cuando yo hablo de sostenible, hablo de que sea buen negocio para el país y para las personas. Te pongo el ejemplo de la balsa. La balsa es un cultivo que en 4 años te puede dar, que está siendo súper demandado por las empresas de eólicas, porque es la madera perfecta para ponerle adentro a una aspa eólica. Es liviana, viene en una sola pieza. ¿Qué sucedió con la balsa? En época de pandemia, nosotros tenemos un mercado asiático negro muy fuerte en Latinoamérica que se está llevando los recursos en peso. Es más, el gran comprador de la minería ilegal es el mercado negro asiático. El gran comprador de nuestras especies y de las aletas de tiburón es el mercado negro asiático. ¿Qué pasó en pandemia? Se aprovecharon de esto y le pagaban a nuestros indígenas de la selva $2 y 2 litros de huanchaca de verdad, hay un reportaje incluso en Mongabay, Latam, que es un portal de noticias ambientales de alrededor de Latinoamérica, por un árbol de balsa, cuando ese árbol tiene la posibilidad de convertirse en el próximo cultivo estrella de Ecuador. Entonces, es esta ilegalidad la que no nos permite realmente usufructuar de los recursos que Ecuador tiene a largo plazo. La balsa la cosechas en 4 años, es súper buen negocio. No es necesario irse a bajar todas las balsas de manera natural y sobre todo regular el precio, porque ¿quién salió perdiendo ahí? Nuestros indígenas de la selva, el Estado y finalmente, por supuesto, las comunidades afectadas por esta tal indiscriminada que tuvimos, ¿no? Estamos conversando con la compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, Andrea González. Andrea, ¿cuál es la posición del binomio frente a las consultas del Yasuní y del Chocoandino? Cualquier persona que esté en mi posición tiene que tener en estos momentos un plan A y un plan B para respetar la decisión de los ecuatorianos, ¿cierto? La pregunta dice que si usted está de acuerdo en mantener el petróleo bajo tierra indefinidamente en el bloque 43 de Yasuní. Si tú respondes sí, estás de acuerdo con que eso se mantenga. Si votas no, estás de acuerdo con que se mantenga la extracción del Yasuní. Yo lo analizo en término económico y aquí ni siquiera me voy a dar un momento para hablar de la maravilla biológica que es el Yasuní, ni los derechos humanos que tienen las tribus no contactadas, tanto Tagaeri como Taromenane, cuya cantidad ya no tenemos ni claro cuántos quedan, y Ecuador iría camino a una posible demanda por derechos humanos por un genocidio o etnicidio con estas tribus no contactadas. Ni siquiera voy a hablar de eso. Hablemos de números. Y en esto voy a citar a Vistazo. No voy a citar ni a Yasunidos, ni a SEDENMA, ni a todas las ONGs ambientalistas que están haciendo campaña por el sí. Según la revista Vistazo, el petróleo que se encuentra en el bloque 43 es menor a 10 grados. ¿Ya? Para los que no estamos familiarizados con el tema del petróleo, el petróleo que se vende bien afuera es el petróleo ligero y dulce. Y nuestro petróleo, específicamente en Yasuní, es pesado y es agrio. Entonces, ya de por sí, Ecuador, y algunas personas no lo saben, el petróleo ecuatoriano tiene un castigo a nivel del precio internacional. Ya los expertos petroleros, que aquí han pasado algunos, han desmentido ese dato. Incluso lo que yo digo es que pesado o no pesado, ese pozo del ITT ya produce un billete para el Estado. ¿Cómo claro, lo vas a...? Que eso te iba a decir, no es billete para el Estado. Te explico por qué. Porque como está en Yasuní y tiene que tener tantos cuidados ambientales por ser un lugar tan distinto al resto donde se puede extraer, se te hace nada la ganancia. Tienes que sacar una cosa de mala calidad. El WTIIT, que es el de Texas Intermediate, está por arriba del nuestro y es el más castigado ya. ¿Sabes quién en realidad se está llevando la plata del Yasuní? Petrochina. Nosotros le pagamos $300 millones por la labor de extraer lo que luego vendemos a precio de huevo roto. Entonces, pregunto yo, primero que nada, tanto si gana el sí como si gana el no, lo primero que hay que hacer es aclarar los números. Petroecuador no es de las empresas más confiables a nivel mundial, no se tienen estudios, los números varían de maneras exorbitantes según la fuente. Es más, unos dicen que quedan 1000 barriles, otros dicen que queda 400.
Unos te dicen que es de menor de 10 grados y otros te dicen que está por otro lado. ¿Qué es lo que hemos aterrizado con Fernando? Hay 2 campos petroleros, el Tarapoa y el Aucas, que tienen petróleo de mucha mejor calidad y que, como tú dices, ya están instalados ahí también. Hay uno de estos contratos se termina en el 2025 y hay como sentarse a negociar de una mejor manera para que realmente salga ganando en este proceso de la venta del barril de petróleo. Porque el problema es que no es buen negocio la extracción en el Yasuní si los datos que dicen, y en esto cito a Vistazo, en la última revista que le dedico a este tema, que los expertos no se ponen de acuerdo, por lo menos eso sí es un fact, eso sí es un dato confiable, no hay un acuerdo sobre la cantidad de barriles que quedan y la cantidad que queda. Ahora, vamos al otro lado. ¿Qué pasa si gana el no? Si se continúa extrayendo el petróleo de Yasuní. Hay que hacer que eso sea un buen negocio, porque en estos momentos sigue sin ser un buen negocio para el país, y hay que reformular para ver si realmente podemos ganar un poco más de los $3-4 que estamos ganando por barril después de todo ese problema y esa extracción. Y segundo, hay que rehacer el mapa de las tribus no contactadas y respetar su zona de amortiguamiento, que en estos momentos no está siendo respetada, y recordemos que el mapa fue cambiado por el gobierno de turno, que fue quien impulsó la extracción de petróleo del Yasuní, y se cambió el mapa. No sé si recuerdan que al comienzo salieron con un mapa donde las tribus contactadas estaban justamente cerca de los lugares para explotarse. Entonces, aclarar que no estamos en contra de la extracción petrolera, para nada, pero que sea un buen negocio. Creo que en 50 años de bonanza petrolera, dudo mucho que el barril de petróleo vuelva a llegar a $150 el barril, mientras estamos hablando no pasa de los 60. En el estudio original de Yasuní se pone el barril de petróleo $97 el barril, lo cual es una cantidad por lo mínimo decir, muy positiva, desde el punto de vista muy positivo, que llegue a venderse un petróleo de esa calidad a $97 de nuevo. Entonces hablemos de números. Recuerdo que, y esto no se ha variado desde el punto de vista oficial, las reservas probadas del Ecuador, que está en el orden de los 4.800 millones de barriles, 800.000 pertenecían precisamente a la zona esta del Yasuní. En todo caso, el Ecuador igualmente ha sido beneficiario del petróleo. Hay muchos que dicen, fue el maldito petróleo que nos llevó a tal o cual circunstancia. No, el petróleo al final ayudó al desarrollo del Ecuador también. A futuro, ustedes de la idea de que nos olvidemos del petróleo, no solamente hablamos del Yasuní, en general, del petróleo y lo propio de la minería, o no, van a ser conscientes y claros de que para países como, por supuesto, Chile en el pasado y en el presente, pero más Perú, viven de las exportaciones de minerales. Claro, y aparte tengo la suerte de estar con un binomio que es experto en el tema petrolero, como Fernando, que trabajó inclusive en esa área. Tenemos 10 años más de petróleo y no hay más. Indistintamente, si votemos que en una próxima consulta popular, me invento, de que nadie más toque nunca el petróleo, tenemos de 10 a 15 años de utilización del petróleo según las reservas probadas. Te pregunto yo, de 50 años de petróleo, tenemos 10 más, ¿realmente hemos salido del subdesarrollo por el petróleo? No, pero ha ayudado el petróleo. ¿Y quién es el Que culpable realmente? dicen Y aterricemos un poco, porque la culpa no ha servido para nada. El país es que no es la culpa del petróleo. Energía eléctrica en los años 80. Y no es la culpa del petróleo, es culpa de que sea Ecuador. No, por favor. Petroecuador es la empresa más corrupta, sí, no, corruptos y la han menos sido reconocida. y lo siguen siendo, ¿no? Toda esa bonanza, alrededor de estos negocios se siguen enriqueciendo. E incluso, mira, te cuento, hay una junta internacional que se llama la Iniciativa 80, donde las grandes petroleras, Texaco, Shell, se han unido para hacer un sistema de blockchain y probarle al mundo cuánto dinero ha recibido cada uno de los países en vías de desarrollo que no salió del subdesarrollo después de 50 o más años de petróleo. Y nos va a llegar a una cuenta donde vamos a ver realmente cuánta plata del petróleo se perdió en la corrupción, que debía haber sido utilizada para justamente salir del subdesarrollo, tecnificar nuestro agro, darle carretera y salud a las regiones amazónicas. No sé si estás familiarizado con el tema de la ley amazónica. De cada barril producido en Ecuador, $2 le toca a la Amazonía para poder sacar adelante, tener escuelas, vías, todo lo demás. Le quedan 10 años a la Amazonía para recibir esos $2 de barril por barril. Luego de esos 10 años, como decimos acá, se le acaba la teta a la Amazonía. Tenemos que en 10 años hacer que esos $2 por barril cubran lo que en 50 años no se ha hecho, porque todavía no tienen ni escuelas, ni hospitales, ni carreteras.
A eso me refiero, a que lo que queda de petróleo no se puede ir más para la corrupción. Son 50 años de bonanza petrolera que lamentablemente quedaron en las manos de quienes no debían y no se utilizó como debía ser. Igual en 10 o 15 años, Ecuador, que se le acaba la teta petrolera, tiene que ya estar al nivel del resto del mundo. El mejor producto ecuatoriano reconocido a nivel internacional no es nuestro petróleo de mala calidad, ni tampoco el maleado de cobre que vendemos, porque no tenemos ni refinería para refinar el cobre y ganar el valor ya real del cobre. Ese también es un negocio hecho muy mal con China. Sino que lo que más se reconoce en este país a nivel internacional son nuestros productos agrícolas. El banano, el camarón, la pitahaya, el cáñamo, que se viene con una fuerza enorme. El país con más inversión directa en Ecuador el año pasado, según el Banco Central, es Uruguay, con 111 millones de dólares a Ecuador. Y no se emocionen que no viene la carne. Es en inversión netamente para cáñamo. No, pues 111 mil millones no, pues. No creo porque... 11 millones. 111. 111 millones. Sí, 111. Sí, sí. Ya. Te enseño la cifra. Brasil Sí, es el que más recibe y está en el orden de los 80 mil millones de dólares. Bueno, agradecemos a la compañera de binomio, Mi cartera, Fernando pasa. Villavicencio. Está con nosotros Andrea González Nave. Muchísimas gracias y suerte en esta campaña. Sí, lamentablemente no nos da el tiempo como para poder hablar de todo lo que se puede hablar. Pero vale somos... la pena que nos diga cómo van las encuestas. Yo creo que para finalizar sí es importante. No, y algo importantísimo. Que nos diga cómo están ustedes ubicados. Y algo súper importante, este plan de gobierno no es la promesa de regresarle la mirada al agro, sino que ellos son mi promesa de campaña. Yo no puedo sumar a las generaciones que vienen a este país con una promesa de que en 10 años tenemos que ver cómo hacemos para que nos alcance todo. Hay una esperanza, hay una tendencia muy fuerte en mi generación y la que viene para construir un país que sea sostenible, que sea realmente para todos. Y aclarar que ni Fernando ni yo estamos en contra ni de la minería ni del petróleo, si esta realmente llega a quienes tiene que llegar. Yo creo que las encuestas vamos bien, nos estamos basando en la de Sedatos, que es la única que considero que es oficial, igual pendientes a las que salgan y recorriendo territorio. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Muchas gracias. González Nave.